déjeme saludar a algunos amigos que ya están seguramente de regreso en sus casas, en sus lugares de origen, y desde aquí, desde esta Ciudad de México que nos convocó, que nos unió hace unos días, saludo con mucho gusto a mi carnalito, el más joven de los carnalitos de Sin Censura, Manuel Pedrero. Querido Manuel, me imagino que ya de regreso en Tabasco. Hola, querido Vicente. Sí, muy buenas noches a ti y a todo el equipo de Sin Censura ya en tierras tabasqueñas. Estamos aquí a tus órdenes, aquí en Tabasco, como alcalde. Claro que sí, pues vamos a entrarle con todo. También saludo al maestrazo José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo. No sé si ya estás de regreso en Guanajuato, pero en donde te encuentres, querido José Alfredo, te mando un abrazo. ¿Cómo te vas? ¿Cómo vas? Ya estamos en tu casa, Vicente, y ya conforme a lo que platicamos, acá te vamos a recibir con una gira muy interesante en San Miguel de Allende. Bueno, conste que se vienen cosas interesantes con el equipo de Sin Censura y los amigos de Sin Censura. Déjenme iniciar con los temas, esperando que se sume a la brevedad nuestro amigo Miguel Martín Felipe Valencia, periodista y lingüista, a esta mesa de diálogo. Déjame iniciar, Manuel, preguntando tu opinión acerca de el terremoto político mediático que generaron las notas del Universal y del Reforma en torno al fiscal Alejandro Gertz Manero y a Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, respectivamente. Claro que sí, Vicente. Bueno, me queda bastante claro que en el tema del Reforma y el Universal, bueno, cualquier nota de ese estilo no son para la opinión pública en general, no es un periodismo para la población, sino un periodismo político a través de mensajes. Y no es casualidad que sea el mismo día que se presenten respectivamente en el Universal y en el Reforma notas al unísono en el mismo día, en las primeras planas, información que supuestamente dañe o presuntamente dañe a Santiago Nieto Castillo y Alejandro Gertz Manero. Resulta bastante interesante una vez que se analiza, porque en el caso de Alejandro Gertz Manero se dice 109 millones de pesos gastados nada más en movimiento, en autos, en Rolls Royce y toda esa clase de estilos. Mientras que en el caso de Santiago Nieto, me parece que pues Reforma muy tramposamente hace una manipulación y una tergiversación de los términos que confunde a cualquiera que no esté dispuesto a leer la nota, porque básicamente, y como lo dice el propio Santiago Nieto en Twitter, pues hay una adquisición de deuda. Si uno entiende la adquisición de deuda personal, es decir, si el banco me presta 20 pesos y luego lo gasto, bueno, eso en ningún momento puede pasar parte de tu patrimonio, porque esa deuda, ese dinero no es tuyo, es el que se adquirió para, en efecto, hacer la compra de determinados inmuebles, en este caso 3 propiedades que da a conocer el periódico Reforma. Así que me queda claro que sí hay una intencionalidad política de golpear a ambos personajes, pero aquí el problema no es a través de quién, no es independientemente del Reforma o del Universal, sino quiénes son quienes envían estas denuncias. En el caso de uno ya sabemos que es un anónimo, pero ¿quién? ¿Por qué el mismo día? ¿Por qué hoy? ¿Por qué justamente estos 2 caballeros? Y cada vez es que poco a poco se van diciendo más entre las lenguas que pues es entre unos y otros. Santiago Nieto supuestamente filtrando información a el Universal y viceversa, Gertz a Reforma. Pues no hay manera de comprobar esto, pero es uno de los rumores que se deben de poner ahí, que no hay que ponerlos por alto, pero viene a refrescar justamente pues estos encontronazos, estos rozones que pues tuvieron históricamente en estos 3 años de administración, Gertz como fiscal y Santiago Nieto como director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Correcto. Ojalá que se dé esa entrevista que nos ha prometido Santiago Nieto y que se dé muy pronto. Luego de la exclusiva que nos concedió también por unos minutos en un diálogo el jueves pasado. Ojalá que se dé la entrevista presencial cara a cara, porque hay mucho que preguntarle a Santiago Nieto. Querido José Alfredo, ¿tú cómo ves? Por cierto, hace un rato también mencionaba que la revista Z de Tijuana señalaba que la Unidad de Inteligencia Financiera dice que eso que publicó el periódico El Universal sobre Alejandro Gertz Manero, quién sabe de dónde salió, que no existe en la Unidad de Inteligencia Financiera, metiéndole más ruido a la matraca. Pues mira, yo creo que el tema de fondo
es si al aceptar sus cargos, tanto un personaje como el otro, pues estuvieron de acuerdo en vivir en la justa medianía, porque al parecer, por lo que hemos visto, pues no estaban muy de acuerdo, ¿no? Empezando con la pura boda tenemos, ¿no? Para saber que no estaban muy de acuerdo con esa justa medianía, y eso le da armas, le da herramientas a la oposición que está en búsqueda de cualquier cosa para atacar. Como bien decía Manuel, se infiere, ahorita que anda de moda el tema de las inferencias, se puede inferir de que es un ataque de uno contra el otro, pero también puede ser de alguien que quiera hacer ver como que están peleados uno contra el otro. Entonces, en este orden de ideas, pues lo que sí estamos de acuerdo es que es alguien que quiere generar ruido en contra de Andrés Manuel López Obrador, que quiere golpear a la Cuarta Transformación Nacional. Pero fíjate, todo se hubiera resuelto o no hubiera habido problema si no hubiera afán de ostentosidad, este afán de lujo, este afán, si se hubiera seguido el ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en una vida austera, en una vida moderada, en la justa medianía juarista, pues no estaríamos discutiendo este tipo de cosas porque no habría materia y vemos que Santiago Nieto, habiendo sido un estupendo funcionario público en la unidad de inteligencia financiera, pues ahora está cuestionado por estos hechos de que se puede ver que hay una pretensión por lo material, a menos a simple vista, entonces, yo me quedaría con esta pregunta, si estuvo de acuerdo o no Santiago Nieto en entrarle a la justa medianía al ingresar al gobierno de la 4T, máxime en un puesto pues que se presta para manejos financieros, ¿verdad? Pero José Alfredo, ¿y qué me dices del Rolls Royce que supuestamente se compró don Alejandro Gersmanero? Sí, claro, vamos, suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, eso eso es un contrasentido en esta etapa de este gobierno y ahora podemos ver cómo Andrés Manuel López Obrador ha logrado estigmatizar estos lujos, bueno, en dado caso que sea cierto, este tipo de vida. Y bueno, esa es una muestra del triunfo de la Cuarta Transformación, porque antes, pues esto parecía que era normal, ¿no? Salvo casos ya de escandalosísimos como el de la Casa Blanca, por ejemplo, pero estábamos muy habituados a ver lujos en los altos funcionarios y pues no había mucho problema, ¿no? Entonces, en este caso, creo que podemos reflexionar sobre esta nueva etapa de funcionarios públicos en donde ya se ve mal o se cuestiona el hecho de que haya este tipo de gastos suntuosos, ¿no? Pues yo creo que podemos tener esa reflexión y ver cómo, pues, en contraparte se renuncia a Santiago Nieto y llega una persona totalmente austera, totalmente, pues que nunca le hemos notado ninguna pretensión material, que es Pablo Gómez, de tal suerte que además de lo eficaz que ha sido en temas, por ejemplo, en la percepción, en la investigación del FOBAPROA, pues ahora está dándonos un mensaje de austeridad, de sobriedad, de mesura, después de haber visto pues este tipo de información. Así es, Fidel Basaldúa Zamarripa escribe en nuestro chat, dice: Vicente, tu opinión se ve muy sesgada a favor de Nieto y en contra de Gertz. ¿Qué dice? Sí, que se trate Sin de que eso. se trate de eso, se tiene que ver los casos aislados. Miren, yo solamente doy mi opinión. Solamente doy mi opinión. Al final le corresponde a la autoridad
correspondiente, ya sea la unidad de inteligencia financiera, ya sea el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, en algún momento admitir si se equivocó en incluir en la terna por Fiscalía General de la República a Alejandro Gertz Manero. Lo mío sigue siendo lo de siempre, mi opinión, y es punto y aparte. Déjenme saludar a Miguel Martín Felipe Valencia, nuestro querido Miguel Martín, quien ya está listo también para entrarle a la mesa de diálogo. ¿Cómo estás, querido Miguel? Excelente, Vicente. Muy buenas noches. Saludos a José Alfredo, a Manuel. Un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Oye, pues acá entre nos me da mucha risa también algunas de las opiniones que escucho. El entoloachado Santiago Nieto. Bueno, una cosa es estar enamorado, entoloachado, lo que ustedes quieran, y otra cosa es no dar la cara cuando se te señala de presuntas irregularidades. Y Santiago Nieto dio la cara. En el caso de Alejandro Gertz Manero, no dieron la cara en la Fiscalía General de la República y fue la unidad de inteligencia financiera la que dice que no hay tal información como la maneja el periódico El Universal. ¿Qué relajo se cargan? Pues es que se trata más bien, yo creo, como ya lo han hecho los compañeros, de buscarle puntos flacos al presidente. Si no son dentro de sí mismos, si no son dentro de su personalidad, dentro de su gestión, pues los van a buscar dentro de la gente que lo rodea para decir, ya vieron cómo si está, si es corruptible, ya vieron cómo si no predica con el ejemplo, cómo es un incongruente. Entonces, pues eso es lo que se está buscando. Es muy triste que totalmente se haya abandonado esa imagen de objetividad que durante tanto tiempo quisieron proyectar, que de todos modos pues estaba basada en el corporativismo, ¿no? Realmente pues no estaba basada en la labor social que cuando estudiamos periodismo nos dicen que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que hacer una labor social, que tenemos que ayudar a la gente, y no quiere decir ayudar a la gente como se daba sus baños de pureza Claudio Asterisco González ahí con Loret, que decía que por que él no es un empresario, que es un filántropo. Bueno, pues nosotros tampoco nos vamos a dedicar a la filantropía, tampoco vamos a regalar lo que no tenemos, pero pues sí, nuestra labor social por lo menos debe ser hablar con la verdad, estar del lado de la verdad. Yo sé que eso de la verdad es muy relativo, pero pues en este contexto pues no nos hagamos tontos, sabemos de qué lado está la verdad y sabemos que estos periódicos, sobre todo Reforma y el Universal, pues no están del lado de la verdad, están del lado de su verdad, y su verdad es el dinero. Su verdad es simplemente el que pone la lana, es el corporativista que paga todo esto, que está gastando cantidades ingentes, que si fueran tan filántropos, pues esos millones ya los hubieran puesto para resolver cualquier catástrofe, cualquier, pues a lo mejor tragedia social de la que tanto se quejen y que dicen que el presidente nos está sumiendo en ella. Pero pues realmente el juego no es así, ¿no? El juego es apostarle a tumbar alfiles, a tumbar gente prominente, a, por ejemplo, hablar de que está entoloachado precisamente, bueno, o hacernos pensar, ¿no? Para que nosotros lo digamos, que está entoloachado Santiago Nieto, lo cual, por cierto, creo que es un poco machista, ¿no? El echarle la culpa a Carla Humphrey de todo lo que pasó, de lo de la boda, de lo del desaguisado, posteriormente la renuncia. Creo que la lectura debe ir un poco más allá. Y en cuanto a lo que estaban diciendo ustedes, sobre todo tú, Vicente y Manuel, pues yo creo que también es interesante cómo ya ni los políticos deben ser ostentosos, ya hasta un empresario se ve mal siendo ostentoso en México. En México creo que se van a extinguir en algún momento la revista Hola, la sección de sociales, la revista Caras, se van a extinguir, y creo que ese cambio de paradigma es bien interesante, porque ya va a ser grosero, ya va a ser insultante voltear a ver esa vida de realeza, esa vida de ostentosidad de las élites. Entonces ya ni siquiera está permitido moralmente en el ámbito empresarial ser ostentoso, y pues no está permitido tampoco obviamente pues en la función pública. Ahora yo creo que solo el tiempo va a decir realmente pues qué fue lo que hizo bien o hizo mal Santiago Nieto. Y como tú dices, se atreve a dar la cara, pero el que es un ostión totalmente, que no lo abre ni Dios, es Gertz Manero, y creo que así se la va a pasar el resto del sexenio. Oye, querido Miguel, qué chinga, con mucho respeto lo digo antes de ir a dar otra ronda de opiniones, qué chinga le pusiste a Joaquín López Dóriga
con un tuit que subiste, lo voy a mencionar. Aquí donde está Miguel Martín Felipe. Déjame buscarte por aquí. Aquí está. Es que, compañeros, el que no cae resbala en las redes sociales, dice Miguel Martín Felipe Valencia. Hace varias décadas subieron a López Dóriga a un simulador para hacerlo creer que era periodista. La chingadera se descompuso y jamás pudo salir. Pero la chingadera a la que me refería era Joaquín. Oye, pues es que, ¿qué onda con el periodista que dice, subieron a un simulador al presidente? Eso era un montaje. Cabrón, qué pinche nivel de periodismo tan cabrón el que, nótese mi sarcasmo, el que maneja a López Dóriga, ¿eh? No, pues me la puso votando, yo tenía que dejársela a Caetano Veloso, muy costoso. Bueno, está bien, está bien. A ver, me está mandando información nuestro jefe de información, Mario Toledo. Si quieren lo seguimos comentando, Manuel Pedrero. Ejecutan orden de aprehensión contra Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, por desaparición forzada. Duarte actualmente se encuentra preso en el reclusorio norte. El gobierno de México ejecutó la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, conocido en las malditas redes sociales como Javidú, exgobernador de Veracruz, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Duarte actualmente preso y de acuerdo con Animal Político, después de 3 años de litigio, el gobierno de México obtuvo de Guatemala la autorización para cumplimentar una orden de captura girada en contra de Duarte de Ochoa por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Según Animal Político, dicha autorización era necesaria, ya que el país centroamericano extraditó en 2017 al exgobernador veracruzano por delitos de corrupción y de acuerdo con el tratado firmado entre las dos naciones se requería obtener la luz verde para detenerlo o procesarlo por un delito distinto. Pues todo parece indicar que días más negros se vienen para Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, aquel que decía que en Veracruz nada más se robaban gansitos y frutsis, y acusado de inyectar agua oxigenada a niños con cáncer. De lo peor del priismo, del nuevo PRI que tanto promovía Peña Nieto, Manuel. 3.0, en versión actualizada. Es lo más pestilante, o sea, lo más terrible, hediondo, lo más funesto de política mexicana, la generación 2012-2018 que gobernó muchos estados priistas en este país. En el caso concreto de Javier Duarte, hace unas horas estaba recordando con mi querido Hans Salazar cómo había persecución de periodistas, de fotoperiodistas, el caso de Rubén Aguilar, que en paz descanse, Nadia Vera, activistas, cómo eran perseguidos. Tal vez alguno de ustedes se acuerde de esta icónica foto de la revista Proceso, que incluso fue portada, donde está un Javier Duarte malhumorado y con una panza enorme, terrible, ¿no? Ahí con una gorra de la Policía Federal o algo por el estilo, las Fuerzas Estatales de Veracruz. Y eso fue uno de los factores para que estos fotoperiodistas fueran desplazados de Veracruz. Bueno, incluso uno de los actuales chamucos del Chamuco TV, perseguido durante el sexenio de Javier Duarte, Rafael Pineda, Monero Rapé, ¿no? Por ejemplo, para que nos demos una idea de la contextura moral de un personaje como Javier Duarte de Ochoa. Ahora, sinceramente, esa condena, esa pena de 9 años no corresponde a la gravedad del daño que le hizo al gobierno de Veracruz, desde ponerse de acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto de pactar a través de Miguel Ángel Osorio Chong y Televisa una entrevista con Carlos Loret de Mola, donde no me iba a ir y al final se fue, pues todo arreglado, incluso la misma captura en las que una hora antes grabó un video ahí en uno de los balcones diciendo que su captura iba a ser utilizada para golpetear políticamente a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, este es el tipo de personaje que representa Javier Duarte y el priismo de la era del peñanietismo, así como hubo un priismo de la era del salinismo, la era del peñanietismo, uno de los más corruptos, si no es que el más corrupto de la historia de este país, y no solo es Javier Duarte, es César Duarte, Roberto Borges, incluso actuales gobernadores salientes. Es francamente terrible este grado de descomposición y de putrefacción de política, pero al final son las obras de un sexenio. Esto nos debe de hacer recordar
que no tienen que tener la más mínima posibilidad de retorno. Un personaje que cuando niños, ahorita que les preocupa mucho en la oposición el tema de los niños con cáncer, niños que se estaban muriendo de cáncer, la alternativa de las quimioterapias de estos personajes era estafarlos dándoles agua destilada. Esa era la solución. Realmente es un personaje monstruoso, terrible. De hecho, tiene ahí unas vinculaciones algo malvadas con grupos de intereses creados, sobre todo en la fundación ahí de partidos políticos. Pero bueno, al final de cuentas creo que tiene que caer el peso de la ley. No estoy seguro, porque no soy abogado, cómo funcionaría una orden de aprehensión una vez que esté en la cárcel, o sea, una vez que salga lo vuelven a prender o se hace otro juicio ya a través del delito confirmado. De cualquier forma, yo espero que Javier Duarte de Ochoa esté muchos años en la cárcel, porque ese tipo de personas son las que simplemente reinciden nuevamente con el uso o no del poder. Así es, y si su esposa o su ex esposa Karime Macías escribía en su diario que merece abundancia, pues espero que algunos nos unamos en cadena para escribir en nuestros diarios: Javier Duarte merece bote por muchos años más. José Alfredo, yo no entendería, pero bueno, ese soy yo, cómo la gente puede seguir votando por los priistas cuando tienes a esta sarta de cabrones, a esta camada de, perdón, lo voy a decir con todas sus letras, de hijos de la chingada, que se han beneficiado, que son acusados de corrupción. Es más, Javier Duarte es un caso aparte porque es corrupto confeso. Súmale César, que está esperando a que lo extraditen, y ya hay una alerta de Jesús Esquivel, el corresponsal de La Vista Proceso, que tiene complicidades, César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua, que pueden incluso llevarlo a la libertad. Y así la larga lista de priistas. ¿Cómo chingados la gente sigue votando por esta mierda, por este partido? Pues hay un hecho muy claro, que es gente que todavía sigue viviendo de esos ahora pequeños sistemas que están dentro de las entidades federativas. Pongamos el ejemplo de la prensa chayotera, Vicente, que al no encontrar ahora cabida dentro del Poder Ejecutivo Federal, pues se tienen que ir a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a buscar hueso, porque ya en la federación no encuentran. Y ese es un pequeño ejemplo de cómo pues siguen esas entidades federativas pues encubriendo, sobornando, aceitando ahí, teniendo contratos con diferentes personas de las entidades. Y pues, por ejemplo, imaginemos, así te pongo un ejemplo, una universidad tecnológica de alguna entidad federativa. Pues bueno, pues tienen la rectoría de esa universidad tecnológica, tienen la rectoría de las universidades autónomas, muy entrecomillado, esa autonomía. Y pues bueno, siguen teniendo algunas formas de coacción. ¿Por qué? Porque me contaba un amigo que escuchó de una persona que decía: híjole, es que si no gana el PRI me van a quitar el trabajo. O sea, todavía hay gente pensando eso, entonces, en los estados de la República Mexicana. Y pues esto hace que esa maquinaria que cada vez más es menos aceitada, pero y vaya que soy de Coahuila, Vicente, en donde el PRI no ha dejado de gobernar desde que yo tengo uso de razón, y mucho tiempo más para atrás. Entonces, pues sí, pueden todavía con estas coacciones pues hacer que la gente vote por ellos, pero afortunadamente ya no se puede hacer de una manera tan descarada como vamos, a mí me tocó como candidato ciudadano vivir ese tipo de fraude tan burdo, en donde, por ejemplo, llegaban a una casilla y decían: ¿cuántos han votado? No, pues 100. Bueno, pues ahí les van. Compraban 200 votos y sabían perfectamente que
que ya la tenían ganada, ¿no? Entonces, a ese grado llegaban con maletines afuera de la casilla a dejar dinero para decir, bueno, el doble de votos ya los compramos, ya sabemos que aquí ya ganamos. Hicieron otra casilla y me tocó verlo en mis ojos, ese proceder. Afortunadamente ya va menguando, pero sigue habiendo esa coacción del voto a favor, amenazando precisamente con quitar los empleos, con esas migajitas que le dan a los líderes de calle, líderes de colonia, líderes de sector, etcétera, etcétera. Pues es una infraestructura que estaba totalmente cooptada porque había mucho presupuesto que se desviaba para ese efecto. Pero afortunadamente, pues bueno, ahora que ya es delito grave hacer este tipo de fraudes, yo creo que va a menguar, pero sigue habiendo gente que no les cabe también en la cabeza, Vicente, hay que decirlo, que los logros de la Cuarta Transformación Nacional, por ejemplo, y siguen cerrados en su idiosincrasia y pues siguen apoyando a estos gobiernos porque pues bueno, dependen en cierta forma de ellos, y también pues interviene mucho el tema del clasismo, el tema del aspiracionismo. Y si me dejas ponerte un ejemplo, porque nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hace mucho énfasis, acá es el PAN, pero déjame te platico cómo está el clasismo ahí y el aspiracionismo en la colonia del Valle. Hicimos un reportaje acerca de un sistema que hace el gobierno del Distrito Federal para volver a levantar los edificios de la nada, y solamente con una condición de que en la planta alta les permitieran poner otros departamentos para venderlos y que se puedan financiar los de abajo, de toda la reconstrucción, desde los cimientos hasta arriba, que se cayeron con los sismos recientes. Y entonces me llamó mucho la atención que lo primero que me decían las personas que les habían construido exprofeso su condominio, su departamento, mucho mejor que el que tenían antes, y lo primero que nos decían, pero yo no soy de Morena, no crean que yo voté por Morena, pero estamos trabajando pero yo no soy de Andrés Manuel, pero yo no soy. Entonces dije, o sea, uno dice, todavía que les hacen el edificio totalmente gratis, y todavía te dicen, pero yo no tengo nada que ver. Y eso nos ocurrió mucho en la colonia del Valle, nomás para que veas, para responder tu pregunta del aspiracionismo que siempre habla el presidente, y que muchas veces ese pensamiento, como dice, hoy lo dijo en la mañanera, son millones. Afortunadamente va menguando esto, pero todavía hay millones, Vicente, que piensan de esa manera. Y hago referencia a su discurso del presidente, que es tiempo también de definiciones, Miguel, y se vienen elecciones el próximo año y en el 2023, sobre todo en Coahuila y en el Estado de México, en donde no ha habido alternancia, en donde la gente tendrá que decir por qué camino quiere seguir, ¿no? Pues yo creo que aquí en el Estado de México la asignatura pendiente es ya quitar al vampiro, o más bien, bueno, ya que se vaya y que no llegue, que no vuelva a llegar el PRI para nada. El PRI ha sido la gran tragedia del Estado de México, y creo que, pues ya lo he dicho muchas veces, hay muchos elementos que nos llevan a pensar que se robaron la elección, precisamente, pues en el 2000, fue 2015, me parece, ¿no? 2015, cuando se la robaron, 2017, sí, cuando se la robaron a Delfina Gómez. De hecho, hubo muchas prácticas documentadas que yo creo que la gente prefirió decir, bueno, pues mejor vámonos al 18, vamos a ganar en el 18, pero en el Estado de México hubo unas prácticas terribles del PRI que hablan yo creo que de una decadencia, de que ellos ya estaban conscientes de que era lo último que tenían para robar. Fíjate que lo veo así, de esta forma. Por ejemplo, en el régimen de la familia real,
que es derrocada, la familia real rusa que es derrocada por el partido bolchevique en la revolución del 17, pues fíjate que ellos estaban tan desconectados del pueblo, tan fuera de la realidad, que ni siquiera hablaban ruso, hablaban puro francés entre ellos, y estaban eran tan crédulos y tan supersticiosos y tan fuera de la realidad que estaban en este sentido, que dejan entrar a alguien como Grigori Rasputin para que sea el consejero, un loco, totalmente un loco. O sea, eso me recuerda precisamente a lo de Karime Macías diciendo que merece abundancia. Y fíjate qué curioso, llega con vientos de cambio el partido bolchevique, arma la revolución del 17 para derrocar a ese régimen, pues que ya era anquilosado, que no tenía ninguna conexión con el pueblo y que lo que querían era que el pueblo tomara el poder. Y después, en el 29, se funda el PNR, lo que ahora conocemos como el PRI, con base en los estatutos del partido bolchevique. Se terminó convirtiendo en aquello que combatía. Se terminó convirtiendo en aquello decadente, desconectado del pueblo, descaradamente ratero, crédulo, supersticioso y totalmente pues negado a la alternancia, ya amachado en el poder. Ya sabían, de hecho pues lo dejaron ver cuando abrieron Los Pinos, precisamente, ahora que se abrieron Los Pinos como un espacio cultural, pues que se robaron hasta los servilleteros, se robaron hasta el carrete del papel de baño. Entonces ya sabían que había que hacer un saqueo, ya de hecho durante un tiempo, durante los primeros años de gestión de Peña, ves que gana en el 2012, que Televisa lo pone prácticamente, eso lo documenta muy bien precisamente Genaro Villamil en su libro del Telepresidente. Había una campaña como de que los nuevos triunfadores jóvenes que eran priistas, había una campaña, no sé si ustedes la recordarán, que era hablar de los Priennials, y ponían una imagen de un joven pseudo hipster, muy preparado supuestamente, que era priista, ¿no? Con lentes oscuros, barba, viendo hacia el horizonte, viendo hacia el futuro. Eso era lo que nos querían vender. Ya cuando se fue cayendo todo, cuando salen personajes precisamente como Duarte, y que nos dimos cuenta de que ya más bien era la locura de robar, porque ya no había de otra, porque ya saben que ya no iban a durar. Ya sabían que el pueblo ya estaba cansado y que tampoco los iba a fusilar como a la familia real de los Romanov. Pero pues simplemente lo que hicieron fue agárrate todo lo que puedas y mete papeles a la trituradora para que no encuentren todo lo que hicimos. Y pues eso, afortunadamente creo que logramos como país, como movimiento, podríamos decirlo así, sin que necesariamente pues ninguno de nosotros o al menos yo no, y creo que tú no tampoco, Vicente, y los compañeros, pues metidos en las filas de Morena, ¿no? De lleno. Nosotros estamos aquí en esta lucha de las ideas por cuestiones muy personales, creo yo, y toda la gente lo está desde su trinchera, por cuestiones muy personales, y se ha definido, y eso es lo importante. Ya lo decía la vez pasada, dice Richard Kapuczynski, que no es este oficio, principalmente para los periodistas, para los comunicadores en general, no es oficio para cínicos. O te duele o no te duele el pueblo, o te duele o no te duele el saqueo, o te duele o no te duele la desigualdad. Entonces, como a nosotros sí nos duele, por eso aquí estamos. Bien dicho, Miguel. Y la que también se expresó con firmeza en su comparecencia en el Senado de la República fue la secretaria de Energía, Rocío Nale. Dice Rocío Nale que no se va a violar el TEMEC con la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les parece si vemos y escuchamos a Rocío Nale en parte de su intervención en el Senado de la República? Una de las condiciones de México, el presidente López Obrador dijo, el capítulo de energía queda fuera. El capítulo de energía queda fuera y cada país, en este caso, cada país va a quedar libre de modificar y de apegarse a su constitución. Partimos de ahí. O sea, en materia de energía, cada país se reserva en el Tratado de Libre Comercio este renglón. Sin embargo, tenemos 14 tratados de libre comercio. Los más importantes es el TECMEC, otro es el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, otro es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Dentro del TECMEC, los capítulos relevantes, pues es el capítulo 8, donde nos reservamos nosotros, México,
la disposición de hacer sus cambios en materia de energía. Pero el capítulo 14 trata sobre la inversión, el capítulo 21 sobre la política de competencia, el capítulo 27 de anticorrupción y el capítulo 28 de buenas prácticas regulatorias. Ya les dije el capítulo 8 y el capítulo 14, pues habla de la inversión sobre principios rectores, trato nacional, trato de nación favorecida, nivel mínimo de trato, habla de lo que podrían ser expropiaciones directas, se entiende la transferencia formal de título o derecho de una propiedad al Estado, que aquí pues no va a haber ni una sola expropiación, excepciones de las reglas, tampoco violamos ninguna excepción de las reglas de este capítulo, y la regla general de que estas controversias inversionista-Estado solo proceden en relación a expropiaciones directas. Prácticamente dentro del tema tampoco tenemos problemas. Del capítulo 21, sobre la política de competencia, pues cada parte adoptará leyes nacionales para la distribución de. Me llama mucho la atención, compañeros, que haya cínicos tan cara dura en el PRI y en el PAN. Hoy que compareció Rocío Nale, la secretaria de Energía, salieron priistas como Claudia Ruiz Massieu, quien fuera secretaria de Relaciones Exteriores con Enrique Peña Nieto, a decir que la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador implica energía cara y contaminante. Y por su parte, el senador Longaniza, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, rechaza que con la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador se vayan a bajar las tarifas de luz en los hogares, cuando ellos prometieron precisamente eso con su reforma energética que aprobaron a punta de billetazos, de cayonazos. Estas son las declaraciones de Julen Rementería precisamente y las platicamos con mis compañeros. Perdón que lo diga así y lo digo con muchísimo respeto, pero se está engañando a la gente al decirle que con la reforma energética se va a bajar la luz en nuestro país. Eso no es cierto. Hay que decirle a la gente la verdad, porque hemos dicho muchas cosas, que va a bajar el precio de la gasolina y no ha bajado, que el precio del gas se va a mantener y no se ha mantenido, que tantas cosas que se han contado que al final pues suena muy bien a la hora que las mencionan, a la hora que las ponen ahí, pero no resultan verdad. Y se habla de la soberanía energética. Miren, les quiero decir, aquí tengo una gráfica que se hizo en Alemania, Argentina, Brasil y Chile, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, prácticamente todo está concesionado. Todo lo pueden hacer las industrias, la industria privada, todo. Solo países como Corea del Sur y México son los que están fuera de esta matriz. Aquí está lo que es la generación, la transmisión, distribución y suministro. Y por ejemplo, ¿Alemania tiene algún problema de soberanía? Argentina, Estados Unidos, Chile. No, no es cierto. Entonces es un falso debate. La generación de la energía no tiene que ver con la soberanía. A mí me parece que son dos temas totalmente distintos. Y yo sí. Por favor, ya paremos esto. Déjame preguntarte, Manuel Pedrero, ¿cómo ves a estos que le van a entrar al debate de la reforma eléctrica a punta de mentiras? Porque ellos son los hipócritas, los cínicos, los sinvergüenzas, que no prometieron que con la reforma energética de Peña Nieto, esa que dice Emilio Lozoya, se aprobó a punta de sobornos. Se nos había dicho a los mexicanos de a pie que iba a bajar el precio de la electricidad. ¿Bajó? Ahora que este baboso diga que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no va a bajar los precios, ¿con qué autoridad moral hablan? Pues se agradece bastante la intervención del profesor Girafales, pero la verdad es que es igual de útil que el PRD se cambie de izquierda a Partido Socialdemócrata, absolutamente nada.
Ahorita que estaba dando la lista de los países, Alemania tiene independencia, tiene problemas de soberanía, Alemania, Estados Unidos. Qué bueno que citó a España, porque es el caso más emblemático que deberíamos utilizar en referencia en este tema de la reforma eléctrica en el plano internacional. En 3 años, en España ha subido 500% la luz. Bajo el mismo sistema que él está ejemplificando, el senador, el ciudadano senador Julen Rementería, que la verdad hay personas que simplemente no pueden evitar hacerle honor a su nombre, y Julen lo hace de forma extraordinaria, porque sí tiene que ver el tema de la soberanía, el tema de la independencia, el tema de la autonomía, con el tema de cómo se maneja recursos naturales y recursos primordiales, servicios que tiene que ofrecer el Estado de forma básica e indispensable en algo tan sencillo como lo es la electricidad. No se trata de que estemos en contra o a favor del libre mercado, de cómo operan los privados, porque ellos no salen de ese tema. Es el primer punto que ellos se estancaron y hasta ahí se han quedado, querido Vicente. Nosotros ya estamos hablando, bueno, aquí ya la secretaria Nale estaba hablando de otras cosas, ya en temas litio, cómo funciona el tema de la expropiación, que no se tendría ningún problema con la violación del TEMEC, y es que en efecto no hay ningún problema. Incluso si tú decides expropiar o nacionalizar algo y no lo vas a hacer porque te lo impide un tratado, se rompe el tratado y pam pam. O sea, no puede estar ningún tratado por encima de la Constitución mexicana, si no nos sirve absolutamente para nada la Carta Magna. Pero en el caso del debate de que si los privados y las concesiones, a ver, vamos a tener un dato bastante sencillo. ¿Qué es lo que está proponiendo la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Una regularización. No queremos el 100% porque eso sería monopolio y en todo caso sería nacionalización. No queremos expropiar porque eso significaría que las empresas privadas pasasen a ser del Estado. No hay expropiación, no hay nacionalización, hay una regularización y ni siquiera es salvaje o feroz, que a mí me gustaría 70-30, ¿no? 70 el Estado, 30 privados, pero no, es 54% que pretende el presidente López Obrador que el Estado pase a controlar para el suministro y la distribución de la energía eléctrica de este país. Eso es muy conservador, debo de decirlo, muy moderado, muy prudente, y no hay indicio alguno de que se va a afectar a la industria privada, de que se va a afectar a aquellos privados, nada que ver. Ahora, dice, es que es una mentira que va a bajar el precio de la electricidad, pues son los mismos que dijeron que con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, a través de privatizaciones que sí, en efecto, sí se dieron, iban a poder subir, pues iba a bajar nuestro recibo de luz, que como hasta el día de hoy sabemos que es una mentira monumental. Muchos dirán, bueno, no lo sabemos, el tiempo lo dirá, pero no tienen autoridad moral para decir si eso es mentira o falso. Al final de cuentas, si termina siendo falso, que tengo la certeza de que no va a ser así, seremos nosotros quienes nos quejemos con este gobierno. Por lo pronto, se apoya esta reforma eléctrica porque propone algo diferente a lo que ellos dijeron en su momento. Ellos ofrecieron una privatización, aquí no se está ofreciendo ni una expropiación ni una nacionalización, una regularización para que Comisión Federal de Electricidad no tenga el monopolio, tenga más poder para operar en el Estado mexicano. Si son tan bonitos y guapitos y se peinan con gel y todo en temas de libre mercado, entonces no le tengan miedo a la competencia que puede generar el propio Estado. No es que sea juez y parte, es que el Estado decide que tú juegues. O sea, eso ya debería de per se darle las gracias. Pero lo que hace el presidente a través de esta reforma me parece muy bien. El claro ejemplo es España de lo brutal que está haciendo en estos momentos, de cómo de tan solo a 200 euros, ahora es a través de 400 o 500 euros que se pagan los recibos de luz. Es realmente monstruoso lo que pasa allá en Europa y no debe de replicarse de ninguna forma, ni con estos discursos vendehumos de Julen Rementería, ese modelo aquí en México. No, aquí se va a imperar un modelo nacionalista, un modelo regularizador y un modelo que sí, aunque no le guste, va a defender la soberanía energética de este país. Querido José Alfredo, dame tu opinión. Bien, pues como bien dice Manuel, tiene mucho que ver el ejemplo de España, que volteamos a ver España y es una tragedia, pero el ejemplo de México podría ser peor, porque si le quitamos la rectoría a la Comisión Federal de Electricidad, pues entonces, si le quitamos esa red nacional que tenemos, que es pues de las únicas en el mundo, Andrés Manuel López Obrador siempre pone el ejemplo de Estados Unidos como
sufrió Texas. ¿Por qué? Porque está todo aislado, son empresas particulares que cada una le da energía a diferentes regiones y no pudieron enlazarse para darle energía a Texas, aunque los estados vecinos lo pudieran hacer. Entonces, de lo que se ha tratado el neoliberalismo, estos 36 años de saqueo, pues fue de desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad, desmantelar a Pemex y de esa forma que entraran los privados, pero en una situación de completa desventaja para la CFE y para Pemex. Entonces, ahorita de lo que se estamos hablando es precisamente de generar las condiciones para que haya competencia. No es que no queremos competencia, al contrario, porque la queremos, tenemos que poner a nuestras empresas estatales a competir. ¿Por qué? Porque las devastaron, las dejaron hechas pues mucha chatarra en muchas de las plantas, y luego pues ya no podíamos competir. Otra de las grandes mentiras con esta reforma es que ellos están a favor de las energías limpias, cuando la CFE produce gran parte de las energías limpias de México, y ellos con sus torres eólicas pues daban la pantalla de que ellos iban por las energías limpias. Tanto la energía solar como la eólica tiene ese lapso de tiempo en donde puede dejar de haber viento o puede dejar de haber sol, porque pues todos los días se hace de noche. Entonces tienen este vacío de generar electricidad, y entonces ellos suspenden su generación de energía, y entra la CFE a suplir, a reemplazar, que ellos no pueden estar generando electricidad, y siempre va a estar la CFE haciéndoles el favor a estas energías limpias. Y por ejemplo, las hidroeléctricas, que es la energía más limpia que existe, donde se genera electricidad por medio de la caída del agua, pues ahí siempre puede haber movimiento y siempre puede turbinarse la energía, pero resulta que las empresas extranjeras, particularmente las españolas, arreglaron que no se activaran las energías de las hidroeléctricas para favorecer primero que ellos entraran, y incluso mucha maquinaria, muchas turbinas, pues se echaban a perder porque no entraban. ¿Y qué pasó cuando se inundó Tabasco? No se podía turbinar porque por ley primero tenían que generar electricidad estas energías limpias de negocios sucios, y entonces eso ocasionó que se inundara Tabasco, por ejemplo, que se inundara precisamente la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y entonces vemos que ellos se despachaban con la cuchara grande y dejaban para después o para cuando se ofreciera la generación de energía. Cuando viene el apagón de Estados Unidos con el invierno, pues entran las plantas de México, y en una semana resolvimos lo que no pudo resolver Texas en un mes, y nosotros sí podemos mandar energía desde Campeche hasta Coahuila, desde Sinaloa hasta Mérida. Entonces, ¿por qué? Porque está toda la red pues armada, y cosa que no sucede ni en el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, tenemos que defender esta riqueza que tenemos en infraestructura, porque no la tiene cualquiera, y ellos pues era lo que querían era pues echar a perder, desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. Incluso en Pemex, bien comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya estaban vendiendo plantas dentro de las plantas de Pemex. Haz de cuenta que nada más hacían una barda con tela ciclónica, y decían, bueno, ahora te vendo esa partecita, y ya los empezaban a vender. Lo mismo estaban haciendo ya en la Comisión Federal de Electricidad.
Entonces, pues bueno, se nos trató de vender mucho esa idea de que Andrés Manuel López Obrador apoyaba las energías sucias, y con eso nos querían llevar al baile, pero en realidad ya sabemos que en Sonora va a estar una planta grandísima solar. Ya sabemos que en la central de abastos de la Ciudad de México va a haber una planta, toda la azotea, por así decirlo, va a ser una pues una plataforma de paneles solares. Y pues ya sabemos que incluso hay un acuerdo con Canadá, ahora que estuvo Andrés Manuel López Obrador en Washington, con Canadá, para mejorar las hidroeléctricas. Y déjame poner el ejemplo de Noruega. Noruega, por lo que dice Julen Rementiría, de que los países participa la iniciativa privada. Pues sí participa la iniciativa privada, pero por ejemplo en Noruega, pues el 60% de entrada es para el Estado noruego. Y bueno, pues sí, pero ahí está muy bien, porque los particulares trabajan y le dan la mayor parte de la ganancia al Estado noruego. Y el Estado noruego es también un ejemplo en la generación de energía a base de las hidroeléctricas. Entonces, como dice Manuel, si no se está en contra de la participación de la iniciativa privada, estamos en contra del abuso y del deterioro de nuestras empresas en favor del enriquecimiento ilícito de los particulares. Así es. Miguel Martín, cerramos con tu reflexión. Fíjate que veo a Julen Rementería haciendo una Andrea Legarreta, ¿no? Diciendo, así como cuando decía que no se preocupen, que el dólar suba, no nos afecta a nosotros. Entonces, esto de querer desligar totalmente, digamos, la producción y distribución de energía con la soberanía, pues obviamente, o más bien desligarlo de la soberanía, pues entonces, ¿por qué pasó a la historia en el 38 Tata Cárdenas, no? Si todavía nos tocaron los tiempos en que incluso no íbamos a la escuela, no teníamos clases el día de la expropiación petrolera. Este esquema de que enflacas a una paraestatal, de que le creas mala fama, de que la saqueas, de que la llenas de errores a propósito, de errores conscientes, y de que posteriormente dices que es inviable y que hay que venderla, o sales con el cuento de la competencia, pues es el manual del neoliberalismo. O sea, quienes ya los conocemos, pues sabemos que así operan, pero lo importante y que debemos ahora apreciar es que en este nuevo paradigma de las comunicaciones ya no hay esos monstruos mediáticos que salgan a defenderlos de una manera contundente, porque antes, pues ya le puse el ejemplo, hasta en un programa tan bobo como el de hoy, en esos programas de revista matutina, pues podía salir alguien que perfectamente no sabe ni jota de economía, o en este caso, pues a lo mejor de los conceptos de soberanía relacionados con la producción o distribución energética, pero porque te lo decía esa persona, pues tú decías, debe tener razón, debe ser cierto, porque lo dice una persona blanca y muy preparada y de traje en la tele, entonces tiene que ser cierto, ¿no? Una persona así no puede estar mintiendo. El paradigma ha cambiado, ya tienen miedo de salir a decir estas cosas en los grandes foros, porque luego les va a caer todo el peso de, pues ya sea del pitorreo, ya sea de los datos para contrastar, o ya sea simplemente pues del hartazgo que hay de oír estas voces durante tantos años. Era lo mismo que querían hacer igualmente con la SEP. Cuando estuvieron pues siempre a los maestros haciéndolos ver como tontos. Acuérdate de ese pues también estúpido pseudo documental financiado por Claudio Asterisco González, que era el de Panzazo, me parece, ¿no? Con Carlos Loret de Mola, donde precisamente pues querían hacer ver que la educación en México era paupérrima gracias solo a los maestros, pero no al Estado que había dejado fenecer prácticamente esta institución. Lo mismo estaban haciendo con Pemex, lo mismo nos metieron la idea de que tenía que haber competencia, de que son infalibles las empresas extranjeras para sacar adelante a las paraestatales,
Y era el cuento de siempre, o sea, la privatización velada, la privatización soterrada, que nada más nos quedáramos con el consuelito de que es nuestra la empresa, es nuestra la paraestatal, de que todavía hay soberanía, pero pues realmente estaba llena de niños ricos, estaba llena de recomendados, estaba llena de empresas extranjeras que hacían su agosto con base en los recursos que genuinamente pues sí nos pertenecen a los mexicanos, ¿no? Entonces creo que debemos celebrar que en este nuevo paradigma el debate va a ser igualitario entre las personas que creo que sí saben del tema y no vamos a tener todo este ruido mediático donde nos quieran convencer nuevamente de que las cosas van a estar bien con ellos, ¿no? Como ustedes bien ya lo dijeron, en su momento esa reforma aprobada con los sobornos de Odebrecht, pues fue el acabose casi para la industria energética mexicana, ¿no? Y es lo que tiene a muchos como nosotros, como yo, por ejemplo, pues pagando cantidades exorbitantes de luz. Y hay que señalar otra cosa también. Creo que a lo mejor, y se lo planteé en su momento a Adolfo Cerqueda, el que va a quedar como presidente municipal de Nesa, se lo planteé en su momento. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer cuando se logre transparentar todo con la gente que está integrando un movimiento llamado Yo No Pago Luz? Que ponen una manta en su casa y se resisten a pagar luz, de cierta manera motivados por el atropello de los altos costos o de los sobrecostos, pero que a fin de cuentas están de cierta manera fuera de la ley. Tendremos que reflexionar sobre esto cuando lleguemos al punto de transparentar todo y de que la reforma pase y se logren las cosas que en el papel se están prometiendo, que eso parecen halagüeñas. Entonces, pues vamos a ver qué sucede con este otro fenómeno que también es punzante, muy propio de los barrios populares. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente, Miguel, para que te apoye en redes sociales, para que esté al pendiente de tus esfuerzos? Muchas gracias, querido Vicente y compañeros. Pues ya lo saben, estoy en mi canal Al Aire con Miguel Martín. Gracias al apoyo de todos ustedes, precisamente al apoyo del equipo de Sin Censura, de Regeneración, también de todos los compañeros, pues ya acabamos de llegar a los 5,000 suscriptores. Vamos por más, porque pues creo que tengo derecho, como cualquier otro periodista, a que mi voz se escuche más fuerte y más alto. Así que pues síganme en mi canal Al Aire con Miguel Martín, donde por cierto, esta noche tenemos reseña literaria sobre el libro Aura con Ramiro Padilla Tondo. Y pues también estoy escribiendo mi columna en Regeneración. Los domingos se está publicando mi columna de Regeneración. Lean la última, espero que les guste. También búsquenme ahí en Twitter para ver los catorrazos que a veces tanto suelto como recibo, porque ya sabes que a todos nos toca, como @MiguelMartinfe. Y en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia. Muchas gracias por la oportunidad, Vicente, y nos estamos viendo pronto porque estamos bien cerquita, ¿eh? Por ahí espera la sorpresa. Muy bien, ahí me mandas la Miguel señal, querido Miguel. José Alfredo, cerremos invitando también a la gente para que te apoye a ti. Gracias, Vicente. Pues estoy en Twitter como @Gutiérrez Falcón y en Facebook como J.A. Gutiérrez Falcón. Próximamente voy a estrenar plataforma Gutiérrez Falcón Media, ya mi página oficial ya está funcionando y pues bueno, vamos a echarle montón ahí en el YouTube, aprendiendo de ustedes como mis grandes maestros. Con mucho gusto y siempre cuentas con nosotros. José Alfredo, te mando un abrazo y querido Manuel, carnalito, cerremos contigo. No, que gracias, querido Vicente. Como siempre, un honor compartir la mesa con todos mis compañeros. Y claro, nos pueden encontrar en YouTube como Manuel Pedrero. Ahí los invitamos a que se suscriban y que no se pierdan la última videocolumna titulada El Pueblo Bueno. Mañana a las 4 de la tarde nos vemos en Sin Máscaras y cada vez que el deber lo demande. Muchas gracias, querido Vicente, por aquí en Sin Censura. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Que pasen excelente noche. Nos vemos pronto. Cuídense. Y bueno, a ustedes que nos están viendo y escuchando, también les agradezco por su preferencia, por informarse en este espacio en el que hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar.